gesto la contra del bolchevismo, o sea, de la revolución político-social que va a ocurrir en ese momento en Rusia, no pone la cara quijotesca, inoportuna, inaprensible del mundo a la destrucción y al cálculo total? Será interesante observar lo que ocurre allí y aquí. Increíble. Hugo Ball se pone ya en una posición de atalaya para saber qué va a pasar allí, qué va a pasar con ellos en Zúrich y qué va a pasar en Rusia. Vuelvo a Granés. Esa es la cita que hacía Granés de Hugo Ball. Ahora dice Granés: Ball quería saber qué ocurriría con aquellos rusos que emprendían el largo camino hacia la estación de Finlandia en San Petersburgo, porque los conocía. Hugo Ball conocía a aquellos rusos, él los llama bolcheviques, o sea, aquellos rusos que están fraguando, planeando la revolución. Eran sus vecinos. Eran los vecinos de el Café Voltaire. Lenin planeó los últimos detalles de la revolución bolchevique desde su residencia en Zúrich, en el número 14 de la Spiegelgasse, el mismo callejón en donde estaba el Café Voltaire. Y es un callejón pequeñito, ¿no? Tal vez son unos cuantos metros más allá, media cuadra, ¿no es cierto?, en donde vivían. En un lado estaba el Café Voltaire y un poco más allá estaba el Lenin, en el número 14 de la Spiegelgasse. Curiosamente, Spiegel significa espejo. Es el callejón de los espejos. Un callejón en el que también se encontraba el Cabaret Voltaire. La guarida de artistas iconoclastas regentada por Ball. Eso lo dice Granés. Dice que el Cabaret Voltaire, ¿dije café antes? Parece que no, es cabaret. ¿Ah? Pero que no es el cabaret nuestro, ¿ah? Es otro cabaret, ¿no? El cabaret orientado hacia la sátira política, ¿ah? Hacia la discusión política. Entonces, para que ustedes, los que vienen llegando, no pierdan esta parte, ¿ah? Voy a volver a citar esto que estoy terminando, pero creo que es importante. Bien rápido. Cito a Granés. El 7 de junio de 1917, el dadaísta Hugo Ball anotó en su diario, comillas, citando a Hugo Ball, Granés cita a Hugo Ball: y mientras inaugurábamos la galería de Bahnhofstrasse, los rusos viajaron a Petersburgo para poner en pie la revolución. ¿No será el dadaísmo, dice Ball en 1917, como símbolo y como gesto la contra del bolchevismo? ¿No pone la cara quijotesca, inoportuna, inaprensible del mundo a la destrucción y al cálculo total? Será interesante observar lo que ocurre allí y aquí. Ball en 1917 está pensando ya qué puede ocurrir tanto en Moscú, ¿no es cierto?, en este caso, o en San Petersburgo, y en Zúrich, en el Cabaret Voltaire. Vuelvo a repetir, a Granés. Ball quería saber qué ocurriría con aquellos rusos que emprendían el largo camino hacia la estación de Finlandia en San Petersburgo, porque los conocía. Eran sus vecinos. Lenin planeó los últimos detalles de la revolución bolchevique desde su residencia en Zúrich, en el número 14 de la Spiegelgasse, un callejón en el que también se encontraba el Cabaret Voltaire. La guarida, dice Granés, de artistas iconoclastas regentada por Ball. En realidad era Hugo Ball y su mujer. Allí también se planeaba una revolución, la revolución dadaísta. Por un azar de la historia, en una misma manzana de una ciudad sosegada, Zúrich, una ciudad incluso aburrida, en medio de un país neutral y tranquilo, se urdieron las conspiraciones más turbulentas y exaltadas del siglo XX. Artistas y políticos revolucionarios compartieron calzada e incluso, según algunos testimonios, mesa en el Cabaret Voltaire, donde Lenin habría ido a ver los espectáculos provocadores de Tristán Tzara y los demás dadaístas. O sea, Lenin y Tzara quizás compartieron mesa, quizás compartieron cerveza, quizás compartieron conversación. Y muy probablemente. Dos revoluciones estaban en marcha. Una política, la otra cultural. Una dispuesta a desmantelar las estructuras de los estados
y alterar el funcionamiento de la economía y la administración de la propiedad y el poder. La otra dispuesta a transformar las mentes, las costumbres, los valores y la forma de vivir de las personas. Suele decirse que la revolución bolchevique triunfó y que las vanguardias perdieron. Lenin transformó Rusia y sus ideas se extendieron con el tiempo a Europa del Este, África, Asia y Latinoamérica. En cambio, ¿qué pasó con el dadaísmo? ¿Qué ocurrió con las vanguardias que vinieron después? ¿Perdieron la batalla? ¿Se evaporaron dejando solo anécdotas curiosas y una que otra obra de arte memorable? Individualmente no hay duda al respecto. Cada una de las batallas utópicas que emprendieron las distintas vanguardias condujo a la derrota. Pero en conjunto, sumando los esfuerzos de futuristas, dadaístas, surrealistas, letristas, músicos experimentales, poetas beat, situacionistas, hippies y demás revolucionarios culturales, sus batallas por transformar la vida resultaron fructíferas. El comunismo, que hasta los años 80 del siglo XX parecía indestructible, se desmoronó sin previo aviso, despertando a una parte de la humanidad. Con la revolución emprendida por los artistas de vanguardia, pareció haber ocurrido lo contrario. Después de la Segunda Guerra Mundial, nadie daba un centavo por ella. Sin embargo, el germen vanguardista sobrevivió al horror del nazismo y siguió transmitiéndose de generación en generación hasta lograr, de forma silenciosa, invisible, esa transmutación de los valores con la que soñaba Nietzsche. Cuando los padres de los 60 se levantaron un día y vieron a sus hijos convertidos en seres extraños, con los que de pronto parecían no tener nada en común, se hizo evidente que un puño invisible, de ahí el nombre del texto, había echado por tierra ciertos valores y determinados marcos que antes encuadraban y regulaban la vida de los individuos. Pareció ser tan solo un bache generacional, la distancia lógica que se abría entre una generación que había vivido 2 guerras mundiales y otra que nació en época de prosperidad y paz. ¿Pero era solo eso? No. Las ideas vanguardistas se habían ido imponiendo, ganando adeptos, transformando escalas de valores e influyendo en las elecciones vitales. Los dadaístas habían identificado el blanco acertado. La cuestión no era transformar las estructuras del Estado, la cuestión era transformar la vida. Granés. Frente a estas preguntas que nos deja Granés, ¿no es cierto?, y que nos deja Girard al comienzo, y que de alguna manera ahora construye, ¿no es cierto?, la tesis de Granés, solo quisiera ahora al final, ¿no es cierto?, tejer en una urdimbre, yo diría, bastante cerrada, lo que considero relaciones ineludibles en relación a que la violencia presente en la humanidad desde siempre también utiliza canales creativos y que cuando lo hace nos une como seres humanos a través del tiempo. No estoy hablando del himno de la alegría ni de una unidad para siempre en la humanidad, no, sino que nos une solamente históricamente, con sus dolores, con sus alegrías, con sus oscuridades y con sus momentos luminosos. Nos une entonces la violencia que estamos llamando creativa desde los rituales de origen, con la víctima propiciatoria, con el fármacos que nombramos al comienzo, con el derramamiento de sangre, con las 2 gotas de la gorgona, una que cura, la otra que mata, desde los rituales de origen entonces hasta las prácticas rupturistas del arte de vanguardia, incluso hasta hoy día mismo aquí en este grupo que estamos dialogando. La pregunta es, ¿y la víctima propiciatoria que engaña? Porque la víctima propiciatoria siempre es un engaño.